Para la ocasión sobre femicidio, sobre violencia de género, porque vamos a hablar con dos entrevistadas que tienen mucho para decirnos sobre el tema. Las presento brevemente. Presento primero a María Florencia Guerrero. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, eso es mucho decir, señores, y ha hecho su tesina de grado precisamente investigando el caso de Wanda Tadei, pura mediática que recibió ese caso. Y por el otro lado tenemos a Mara Ávila. Mara es todavía estudiante de Ciencia de la Comunicación porque falta la tesina, y acá viene lo interesante. Su proyecto de tesina de grado es precisamente un documental sobre un femicidio, pero ese femicidio es el femicidio de su madre, lo cual lo hace un caso muy fuerte de contar. Muchas gracias a las dos por estar acá. Buenas noches, y arrancamos entonces con esta entrevista. Y arranco, preguntándote, Mara, ¿de qué se trata el proyecto y el documental que tenés en mente? Bueno, este documental, digamos, por un lado, a ver, ahí tenemos un acercamiento al micrófono. No sé si me puedo sacar esto. Sí, puedes sacarte los auriculares acá. Sí, por un lado, está motivado por la tesina de la carrera, ¿no?, de comunicación, pero bueno, por el otro quiero que tenga un alcance mayor, y es por ello que me junté con Carolina Reynoso, que es directora y que dirigió una película sobre el aborto, para que me ayude, y con ella nos presentamos ante el Inca para conseguir un subsidio en una primera etapa para desarrollo de guión. Así que digamos como que esto excede la tesina. Lo que quiero hacer es contar en primera persona, o sea, estaría enmarcado dentro de lo que son los documentales en primera persona, digamos, poniéndome como protagonista, pero con algunos recursos ficcionales, digamos. Contar cómo viví yo esta historia de lo que fue el femicidio de mi mamá en 2005, y tratar de ofrecer mi historia para que algo cambie, podríamos decir. La pregunta es, ¿por qué de todos los casos de femicidio que podrías haber abordado en el documental elegiste uno tan personal, y que supongo que debe ser una experiencia difícil, digamos, encarar el caso de tu mamá en particular? ¿Por qué el caso de tu mamá? Y porque si yo no fuera protagonista de la historia como hija de una víctima, supongo que no tendría sentido, y seguramente no me hubiera sentido interpelada por la temática. De hecho, mi vida cambia completamente, hasta yo me politizo más, sobre todo a partir de 2010 en la facultad. Estoy atravesada por esta historia, y creo que como hija de una víctima, tal como me guió mi tutor, para que lo diga en primera persona, lo que creo que desde ahí es que puedo contarlo y dar cuenta de que esta problemática atraviesa a todas las clases sociales no sé. Y hay una particularidad, ¿no?, del caso de tu mamá, si nos querés contar, que es que al ser en el 2005 todavía no existía la legislación en donde estaba la figura del femicidio, justamente. Claro, exactamente. En ese momento esto fue catalogado como un homicidio simple. La persona, el femicida fue agarrado ahí con las manos en la masa, por decirlo de alguna manera, y hubo un juicio, y yo fui querellante, y le dieron 9 años, luego lo bajaron la pena a 8, y ya está en libertad, según averigüé el año pasado. Así que sí, ha habido un movimiento social por el cual, y todo va de la mano, ¿no? La justicia, por suerte, que acompañó, y los movimientos sociales que fueron también acompañando estos cambios. Aún así se sigue hablando hoy de crimen pasional, pero por lo menos hoy se habla de femicidio, y quizás no todos saben lo que es, pero todos y todas, pero hay más sensibilidad social al respecto. No sé si estaba respondiendo a tu pregunta. Sí, perfectamente, porque justamente nosotras nos preguntábamos esto: cómo te habías enterado que el femicida estaba libre, si habías tenido acceso a esa información, y justamente porque la condena dista de ser ejemplar, justamente porque no había un marco legal que lo habilitara tampoco. Sí, digamos que de todos modos en su momento nosotros, mi familia y yo nos sentimos
satisfechas, digamos, porque la condena, para un homicidio simple la pena va de 8 a 25 años, entonces se le dieron 9 años, luego bajados a 8, entonces como que bueno, estaba dentro de lo esperable en ese momento. Y bueno, tengo una crítica para mi abogado, que es que nunca me supo dar la posta de si él había salido femicida, que se llama Narcisi, casualmente. Casualmente no, digo, paradójicamente, algo del narcisismo, bueno, en fin. Si había salido o no, nunca me lo supo decir, digo, pero ¿cómo? O sea, anda a averiguar, o sea, te pagué, pero no me lo dijo, y bueno, pero el año pasado, en una ponencia en la que estuve con Caro, en el Centro Cultural de la Cooperación, bueno, pasó algo loco, fue que yo la flasheé, que el tipo estaba ahí, y ahí empecé a decir no, porque entró de repente, y empecé a decir no, tengo que saber si está libre o no, si está vivo o no, y ahí fui a los tribunales y me dieron la información. Pero igual, digamos, se esperaba porque te habían dado 8 años, así que cumplió su condena, digamos. Una de las cosas que queríamos charlar con vos, Mara, pero también con Florencia, es precisamente la cobertura mediática que suelen recibir los casos de femicidio y con los casos de violencia de género en general. Vos, Florencia, estudiaste especialmente el caso de Wanda Tadei. Sí, exactamente. En realidad funcionó como caso emblemático para poder después, a partir de ahí, ver cómo se habían cubierto casos similares de violencia, en este caso de un femicidio por incineración. En la ponencia que mencionaba Mara, que tuve oportunidad de leer, aparecen muchas de las cosas que yo fui investigando para la tesina. Hay como una especie de, hubo en torno al caso de Wanda Tadei una espectacularización de lo que fue el asesinato de Wanda, y hubieron como muchísimos mecanismos similares y calcados de maneras de contar los diferentes casos, porque en realidad me parece como que no importa quién es la víctima, es una más, y por eso muchas veces no se la menciona, o en el caso de Wanda, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me llevaron a pensar en hacer esta tesina es, ella aparece porque es la mujer de un baterista de una banda que tomó popularidad o se hizo tal vez más famosa tras Cromañón, donde murieron 194 personas quemadas. Entonces el paralelo y el parangón constante a la tragedia de Cromañón aparecía y se iba borrando el asesinato de Wanda, y siempre por esa época el asesinato de Wanda ocurrió el 10 de febrero del 2010. En ese momento Callejeros iba a tocar en Cosquín, entonces las notas que pretendían hablar de Wanda primeramente hablaban de si Callejeros iba a ser bajado o no del espectáculo, y después tal vez había un párrafo donde se mencionaba que Wanda seguía internada porque su agonía duró unos cuantos días. Entonces la mujer siempre borrada, permanentemente borrada. Mara hablaba recién de que se menciona no femicidio. Como comunicadores sabemos que lo que no se nombra no existe, por eso es fundamental que no se iguale el homicidio de un hombre al homicidio de una mujer, porque no es lo mismo, porque las causas por las que acontecen no son iguales. Por eso es tan importante que la figura del femicidio o feminicidio aparezca hoy por hoy en nuestro código penal, pero también en la prensa. Y también en los diccionarios, por decir, nosotros nos estábamos fijando, ni siquiera el diccionario de la Real Academia Española considera el término como válido, o sea, no existe. Esa vacío. Sí, es muy particular que la justicia del Código Penal reconozca la figura y no aparezca en un diccionario. Sí, y como decíamos en el informe, pero vale repetir, el feminicidio es el asesinato de una mujer por el mero hecho de serlo. O sea, está catalogado como uno de los crímenes de odio. Escuchábamos, esa es la definición. Y está muy vinculado con el sentido de propiedad sobre la mujer. ¿Y qué otras características encontraste en la cobertura mediática de los femicidios o de la violencia de género? Bueno, puntualmente, habiendo tomado casos de femicidios por incineración, siempre aparecía el dato cuantitativo del porcentaje de cuerpo quemado, por ejemplo, un dato que parecía que valía la pena mencionar. Digamos, todos los datos son interesantes de ser mencionados si vienen acompañados de alguna reflexión. Si es por el dato mismo, es morbo al 100%. Después había muchas imprecisiones sobre las instancias que habían generado el fuego,
que es lo que me lleva a mí titular la tesina Mujeres que se queman solas, porque en definitiva parecía como que las mujeres en un rapto de locura se habían rociado de queroseno, de lo que fuera, y se habían prendido fuego. Siempre el victimario se borraba del discurso, se incluían testimonios de fuentes policiales que de alguna forma libraban de culpa y cargo al victimario. Aparecían testimonios de allegados de la pareja, si nunca se los definía, porque en realidad siempre queda la duda de si esos testimonios existen o no. Y estos allegados decían, no, se llevaban muy bien, no había ningún tipo de problema. Todas cuestiones que a mí me llevaban a pensar, bueno, lo que se estaba construyendo en esa nota y este velo de, bueno, al final la mina se quemó sola, digamos. Y ni que hablar de todo el otro costado que generaba estas imprecisiones sobre la situación de por qué llegaron a ese extremo de violencia que parecían hablar de, bueno, ella se lo buscó. En el caso de Wanda Tadei, muchísimas notas aparecía esta cosa de que, bueno, de que Eduardo Vázquez, ¿sí?, su asesino, a partir de lo que fue Cromañón, tenía pánico a la oscuridad. Entonces, supuestamente, minutos antes de que él la quemara, ella había cortado la luz de la casa. Entonces, se reproducían testimonios de él que decían, si vos sabés que a mí después de Cromañón esto me produce pánico, ¿por qué lo haces? Entonces ella quedaba como la hija de puta, hablando que le había cortado la luz. Sí. Exactamente. Bueno, aparecían este tipo de cosas. Y después otra de las cuestiones que también aparecían era siempre el nombre y apellido de la víctima y una imagen que acompañaba la nota. Muchas veces la imagen, que esto pasó en el caso de Wanda Tadei, de ella con una camilla de hospital con todo su cuerpo quemado. En el caso de Wanda Tadei, por supuesto, se lo mencionaba Eduardo Vázquez, porque si no, de por sí no hubiera sido noticia. Pero en los otros casos de otras mujeres víctimas del feminicidio, simplemente se exponía a la mujer con nombre y apellido y el tipo jamás aparecía. Lo cual también es significativo porque las mujeres que sobrevivían a eso ya no solo iban a quedar marcadas de por vida y todos los días que se levantaran y se miraban frente al espejo iban a recordar al tipo que les hizo eso, sino que también habían sido expuestas en los medios y sin duda su vida ya no iba a ser la misma tampoco en ese otro sentido. ¿Qué fue lo que vos encontrás, digamos, de todo esto que cuenta Florencia de la cobertura mediática del caso de tu mamá? Mara recién asentía. Sentía, no sí. quería interrumpir, no, pero que sí, digamos, el caso de mi mamá fue transmitido por la tele, fue la manera como nos enteramos nosotros, aunque yo no lo vi, por Crónica TV. Y el medio más cruel fue Crónica Diario, justamente, y el año pasado, este año, con esta investigación que estoy haciendo, fui a la biblioteca y vi cómo apareció en la tapa el cadáver de mi mamá, digamos, en la tapa de Crónica y en una nota interna también, una página interna. O sea que sí, digamos. Sí, ahora igual creo que ha habido como un leve cambio al respecto, digamos. Se ilustran las notas por ahí como alguna imagen alusiva, pero... Sí, bueno, estamos hablando del mismo medio que publicó la foto de Jazmín de Gracia digamos, después de muerta, lo cual habla claramente de la moral con la que manejan el medio. Sí, sí. ¿Y vos tuviste la oportunidad de hablar con gente de Crónica? ¿Hablaste con alguno de los periodistas que cubrió el caso? No. Simplemente escribí esa ponencia que leyó ella, si quieren la buscan y la leen, y bueno, se llama El femicidio de María Elena Gómez, mi derecho a réplica como hija de la víctima. Vamos, ahí digo que bueno, que no fue un crimen pasional, como ellos dicen, y tantos otros diarios en el momento dijeron, ¿no? Tampoco es que fue solo Crónica. Clarín, La Nación, La Prensa, bueno. Y respecto a lo que nos comentaba Florencia del femicida, vos también sentís esa necesidad de nombrarlo, de que esté presente también en el documental, esto de decir que los medios en general protegen al victimario. Mi documental viene por otro lado, digamos. Es como una búsqueda de sanar a través del arte, si se quiere. Yo quiero hacer algo que evite el morbo y que sea como algo personal, que también va a incluir algo de danza,
digamos, algo de textos que yo grabo cuando trato de ver qué mierda me pasa y cómo puedo terminar de procesar esto y cuestiones así, digamos, como que quiero que sea algo poético y como performativo en la medida de lo posible. Así que, pero en cuanto a dar la voz, a la única que quiero dar la voz dentro de lo posible, porque, digamos, ya no está, es a mi mamá, por lo cual estuve leyendo algunos mails y bueno, traté de retomar material que tenía de ella, digamos, porque en mi caso, en el caso de mi mamá, como que nadie se lo esperaba. Hay veces que en un gran porcentaje de casos hay como avisos previos, la mujer que hace una denuncia, bueno, que ha recibido maltratos previos, obviamente, y digamos, lo único que encuentro de común en el caso de mi mamá respecto de la mayor parte de los casos es que, y esto lo averigüé por los mails y por lo que dijo un amigo de mi mamá, es que ella lo quería dejar a él y que supuestamente ese día lo quiso dejar y nada, y él no quiso, digamos, y él la mató. Pero que ese es uno de los principales motivos y de ahí retomo con lo que vos decías de la cuestión de la propiedad. La mujer dice que no y el hombre dice no. Entonces, bueno, eso. En línea con lo que decía Mara, dentro de esta continuidad que aparece en las notas, muchas veces aparecía esto de una especie de pregunta retórica de bueno, ¿por qué la mujer no se aleja? ¿No? ¿Por qué permite que llegue a ese extremo? ¿Sí? Siempre como si ella tuviera la culpa. Y a propósito de la tesina, tuve oportunidad de entrevistar a psicólogas y demás especialistas en violencia, y en realidad la persona que sufre violencia está dentro de un círculo del cual no puede salir. Por eso es una de las cosas que intenté plasmar en la tesina, esto de, bueno, como comunicadores que somos, nunca deberíamos perder de vista ese foco y esa mención constante a que es una víctima, forma parte de un círculo del que no puede salir. Y tal vez lo que me motivó como futura comunicadora que iba a ser era, yo no quiero ser como ellos o como ellas que hoy por hoy están contando estos casos de esta manera, quiero hacer o ejercer un periodismo distinto. Y por ese motivo es que pensé, bueno, se puede escribir de otra manera. Y recién en el informe que ustedes pasaban hablaban de la formación, creo que era Fabiana Túñez de la Casa del Encuentro, mencionaba esto de que se incluyan las currículas escolares. Uno de los planteos de la tesina es que se incluya en las currículas también de nuestras carreras de grado. Los que hemos optado a algún seminario vinculado con género lo hemos hecho porque quisimos, no formaba parte de la obligatoriedad de ninguna currícula, ni mucho menos. Y esto es diametralmente distinto. En los periodistas que he entrevistado, incluso de crónica, se notaba la legua, más allá de que esto es una cuestión cultural, por supuesto, y que por más que curses una materia, si dentro de tus entrañas no está a cambiar, no vas a cambiar, pero se notaba la diferencia abismal entre un periodista que había periodista mujer o hombre, que había atravesado una formación de género y otro que no. De hecho, una de las personas que he entrevistado está hoy en TN cubriendo el caso de Lola Chomnales y sigue repitiendo las mismas historias y las mismas formas de contar las historias, sobre todo. Bueno, vamos a seguir con esta entrevista un poquitito más adelante, pero ahora vamos a ir a escuchar un tema. Son totalmente corruptos todos. Ponele que decía así. Ponele que algo así. Seguimos entonces, estamos charlando con Mara Ávila. Mara está desarrollando y ya en vistas de empezar el documental Femicidio, un caso múltiples luchas. Es un documental en primera persona sobre el femicidio de su mamá, María Elena, que fue asesinada en el 2005 por Ernesto Jorge Narcisi, quien era su pareja en ese momento. Y Mara está buscando financiamiento, se estuvo presentando en el Inca. ¿Nos querés contar, Mara, cómo podemos ayudar o qué se puede hacer? Sí, todavía no lanzamos ninguna campaña de crowdfunding, pero seguramente lo haremos, así que por el momento si pueden simplemente ir a los perfiles sociales y seguirnos, que estamos con facebook.com/finfemicidio y en Twitter @finfemicidio. Por el momento eso. Después, nada, si alguna institución, organización nos quiere dar algún aval, tanto institucional como
económico, bienvenido sea. Pero bueno, eso por ahí en una segunda instancia en que si nos sale este primer subsidio del INCA para desarrollo de guiones, volveremos a presentar y ahí también vamos a necesitar avales institucionales y demás. Así que simplemente que nos apoyen en las redes. Perfecto, repetimos entonces @filmfemicidio, y en facebook.com también filmfemicidio lo pueden encontrar. Y le sugerimos a todas las instituciones que tan amables son para dar plata a otro tipo de proyectos que se interesen un poco por lo que está haciendo Mara, que no es un caso menor y que me parece que además tiene que ver con una reivindicación de poder contar la historia en propia persona y está muy bueno. Sí, yo quiero agradecer, en nombre de Carolina Reynoso también, que nos han dado el aval ante el INCA estas instituciones, el Festival Mujeres en Foco, la Casa del Encuentro, la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, el CECIM, Centro de Encuentro, Cultura y Mujer, dirigido por Silvia Schechter, la carrera de comunicación y dentro de la carrera las áreas de audiovisual, con Maximiliano de la Puente y el área de documental con Gustavo Aprea. Así que yo les agradezco mucho porque eso es importante para ver si nos apoya el INCA. Esta es una pregunta para ambas, pero arranco con Florencia porque vos entrevistaste, como decías, a muchos de los periodistas que cubrieron el caso. Y digo, ¿cómo se les ocurre que se puede construir las noticias de violencia de género de otra manera? Porque lamentablemente las noticias de violencia de género van a seguir apareciendo. ¿Cómo se les ocurre dónde arrancarían a empezar a construirlas de otra manera si pudieran hablar con quienes son los encargados de transmitir eso mediáticamente? Eso es algo que me pregunté durante la tesina y tuve oportunidad de hablarlo con los diferentes periodistas. Tal vez las que eran más feministas radicales, ellas me decían de ninguna manera incluir el testimonio policial, no hay que incluirlo, no hay forma. Y me encontré tal vez con el testimonio de Sandra Chaer, y es una periodista, una licenciada de comunicación también. En aquel momento, que es parte de mi corpus, ella dirigía Artemisa Noticias, ahora dirige Comunicar Igualdad. Ella me decía que ella creía que había que tomar todas las fuentes posibles, que si uno daba tratamiento correcto a esas fuentes, todas eran válidas. Por tratamiento correcto entendíamos esto de no ser tendencioso, no incluir más voz tal vez de la policía que de la madre de la víctima que enumeraba la cantidad de denuncias que ella había hecho frente a la comisaría y que jamás había tenido respuesta. En ese sentido, una de las formas posibles es esto, dar el mayor espacio a todas las voces posibles que hacen o que reconstruyen la noticia. Otra de las cosas que hemos hablado con los y las entrevistadas y que he trabajado es el uso de las imágenes, que las imágenes no sean reproductivistas de la violencia. Crónica, una de las imágenes tal vez más fuertes que tuve incluso oportunidad de hablar con la fotógrafa Elisa Motini era un círculo un corazón dibujado con sangre y un cuchillo al lado. Esas imágenes hablan de un dejo de amor o los famosos crímenes pasionales que siempre se enumeran en las notas, y es un error y es horrible pensar que en una situación de violencia, en una situación donde una mujer fue asesinada, haya algún resto de amor en eso. Entonces, cuidar una nota de manera completa. No mezclar tampoco, yo he visto que mezclan imágenes de una pareja, entre comillas, feliz con una siguiente imagen. Sí, en el caso de Wanda Tadei, lo recuerdo, estaban por todos lados las imágenes del momento del casamiento y demás, la idea de la pareja feliz y la tragedia acontecida, digamos, esa era la imagen. Yo creo que se trata de preservar a la víctima, de no revictimizarla, porque son mujeres que mueren un montón de veces, no solo en el momento en el que son asesinadas, incineradas o lo que sea. Mueren también al ser ninguneadas en la prensa gráfica, al mencionarlas a ellas y no mencionar al agresor. Eso creo que es fundamental como comunicadores que somos, procurar que nada de esto suceda. Y después, otra de las cuestiones que apareció, que tal vez sea la más importante, es el hecho de violencia ocurrió, ¿qué hacemos a partir de ahí? Entonces, incluir en las notas algo que fue apareciendo en los diferentes entrevistados como plus, que era algo así como dar
una vía de contacto, dar un teléfono para que si alguien está pasando por lo mismo pueda buscar ayuda, pueda salir de ese círculo de violencia. Por suerte, en algunas notas periodísticas, incluso televisivas, vengo viendo y con alegría que en los zócalos se incluye alguna línea, si estás pasando por esto, llamá. Queda muchísimo camino por andar, pero creo que parte de ese camino tiene que ver con esto, con cómo se construyen estas notas y cómo hacer que no sigan sucediendo estos casos. Vamos. Sí, yo me quedaba pensando, no tenía el dato de cuándo comenzó la línea, quiero decir el número 147. El 137. Sí, el 137 es una línea gratuita que funciona en la ciudad de Buenos Aires. No es la única, pero es la que se me viene a la cabeza, que en su momento la dirigía Eva Giberti, si yo no estoy equivocada. Sí. Es muy interesante el laburo que hacen porque no solo concurren ante el llamado frente a la emergencia, sino que concurren con un equipo de profesionales capacitados no solo para tomar la denuncia de la víctima, sino para asistirla psicológicamente y para asistirla a nivel judicial. Es un laburo es muy interesante en términos del acceso. Lamentablemente funciona nada más en Capital, si no estoy equivocada, lo cual deja por fuera a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde terminan recargando las comisarías de la mujer, sí, que a veces de la mujer y las oficinas de violencia doméstica, que a veces funcionan mejor y a veces no funcionan para nada bien. Y lo interesante también es que ese programa habla de violencias, no solo de violencia física, sí, de las múltiples violencias y por eso... Y que pueden ser denunciadas. Exacto. A sí mismas. No es necesario que muchas veces se escucha que en la denuncia, si no hay una marca física de un golpe que no fue inmediatamente denunciado, sino la violencia psicológica, la violencia económica, todas las que escuchamos, sexual, digamos, que no puedas disponer de tu dinero, que no puedas disponer de tu cuerpo, elegir cuándo no tener hijos, cuándo no tener relaciones sexuales, la violencia psicológica, la desvaloración constante, digamos, son todos puntos a tener como señales de alarma previas a la violencia física y bueno, en el caso de los femicidios, de la muerte. Bueno, vamos poniéndole fin a esta entrevista que la verdad fue muy interesante, muy rica. Muchas gracias a ambas por haber venido. Y antes de despedirnos vamos con un cuestionario intolerante un poquitito más breve, pero vamos. Bueno, vamos con el cuestionario intolerante a nuestras entrevistadas del día de la fecha. Les pregunto a ambas, pero contestan las dos o la que quiere. ¿Qué es la intolerancia para ustedes? La imposibilidad de aceptar al diferente. La incapacidad de que algo te resbale. Me gusta. ¿A qué persona toleran menos? Y no vale decir un político. Difícil. Ahora le teníamos que dar antes las preguntas. Quisimos, Yo lo vengo diciendo como productora. No pudimos. A veces se puede, Bárbara, a veces no se puede. De repente somos súper tolerantes. Chicas, Estaríamos así no las puedo traer al programa. Pero no hay una persona en los medios que la ven y dicen Pero dijiste que los políticos no. Claro. No, porque con los políticos es era muy muy fácil. Nos daba como que la lista iba a ser larguísima, iban a tener enseguida un montón de nombres. Pero bueno, igual pueden pensarlo, tienen tiempo hasta las 11. ¿Cuál es su puteada favorita? La concha de la lora. ¿Alguna Florencia? Un pelotudo bien puesto, creo, pero como segmentado, Colocado. pelotudo, creo que puede ir muy bien. Está bien. Perfecto. ¿Molotov Yo o tengo que piedra? hacer preguntas Sí, también. Barbie, Perdón. te voy a dejar del otro lado, no te voy a traer más acá. ¿Molotov o piedra? Molotov. Sí. Estamos planeando la Sí, receta bueno. porque viene ganando la Sí, encuesta. viene ganando la encuesta Molotov, así que vamos a dar un curso en la radio. ¿Qué hacemos con Tinelli, chicas? Que siga estando, pero lo criticamos. Yo pensé que iba a aparecer en el menos en principio tolerado. no declararlo ciudadano ilustre. Claro, podríamos arrancar por ahí. Sí, Macri, comencemos por no darle premios a una persona. Bueno, igual la cantidad de premios que ha repartido Macri el año 2014 y 2015, Nick, o sea, chicos. ¿El Indio o Sky?
perdón. No, Bien. está perfecto. Sí, no tengo- Eso es intolerancia, pero bien considerada. No, en este momento ninguna. En otro momento tal vez hubiera dicho el indio. Tal vez 10 años antes hubiera Ahora dicho el Eva indio. tiene un problema, porque ella no venía bancando la situación, o no venía interfiriendo, pero otro día hubo una carta... El indio que te movió. Vamos a explicarlo muy claramente. No me cae bien el Indio Solari, no me cae bien, pero para nada. Nunca me cayó bien, yo soy del equipo Sky toda la vida. Pero el otro día el Indio escribió una carta muy linda para Riquelme y me llegó al alma. Estaba esperando que Eva dijera... Me llegó al alma, yo dije no voy a coincidir nunca con el Indio y ahí le escribí una carta a Román y debo decir que, no te voy a decir que lo quiero, pero estamos entrando en una Lo negociación. mirás diferente ahora. Sí. ¿Cuál es su personaje intolerante favorito? Les damos un ejemplo. Alguien que es intolerante, como Luca Prodan. Ah, estaba buena, Luca. Bien. ¿Cómo se llama el personaje de un novio? La Tana, no sé Ah, cuál. bueno, sí, la de un novio Tana para Ferro. mi mujer. La Jack Tana Ferro. White. Jack White. Está muy bien. Muy bien. Bueno, hemos terminado ahora sí con este cuestionario y seguimos en el Club de los Intolerantes. Escuchamos a las pelotas con orugas porque se cumplen un nuevo aniversario de la muerte del gran querido Bocha Sokol. Club de los Intolerantes con el rifle sanitario esta semana y vamos muy rápido porque hay muchos candidatos. Grupo de individuos del PJ de Chaco atacan a militantes del Partido Obrero. Sí, el viernes pasado un grupo de militantes del PJ que dicen responder a Gustavo Martínez, que es el Ministerio de Desarrollo Urbano de la provincia, atacó a un grupo de militantes que estaba haciendo una pintada rifle para ellos. Para ellos. El día de furia de un rey mago. Chicos, Gaspar le pegó a un nene de 12 años en Córdoba. Quiero Así como lo escuchan. Quiero contar esto en detalle. Los Reyes Magos estaban tirando turrones a la multitud, lo cual ya es raro. Alguien le devuelve un turronazo al Rey Mago, el Rey Mago se ofende tremendamente y golpea a un niño de 12 años en uno de los hechos más bizarros del 2015 por lo menos. Yo Sí. no puedo seguir, chicos, no puedo seguir. Es el muy programa. difícil, le arruinaron la vida a un montón de chicos que además ahora creen que el Rey Mago es un hijo de puta. Horrendo, rifle, Rey Mago, rifle. Tampón Blue, esto es indignante. Estamos hablando que no solo no se están consiguiendo, sino que en internet están haciendo precios cada vez más caros apareciendo. Sí, Lo que están salía 50 pesos, la caja de 20 de la marca brasilera, está 80 mangos, chicas. 80 hay subas del 100-125% rifle a todos los que lucran con la necesidad de las mujeres. Muchachos, compartan los tampones que tienen que hacen falta. En medio de los cortes de luz, Capitanich no solo sale a hablar de los tampones, sino que dice que mejoró sustancialmente la prestación del servicio. Sí, decíselo a los vecinos de Villa Crespo que tuvieron 6 días sin luz, que mejora sustancialmente la prestación de servicio. Rifle además a los medios de comunicación que no cubrieron ninguno de los Y cortes. a Macri y la Metropolitana, que no solo no cubren los medios los cortes, sino que en Lugano Reprimieron, claro. reprimieron contra una nena de 8 años, contra las familias, digo, pero quedó herida una nena de 8 años por las balas. Así Que estaban manifestándose precisamente porque no tenían luz. Rifle. Rifle además para el gobierno porteño que obvió que hay una ley nueva sobre centros culturales y decidió clausurar el CONEX y otros 19 locales. Muchos de ellos no tenían que estar clausurados porque la nueva ley de centros culturales los avalaba. No sabemos qué vamos a poner, pero tenemos a Randazzo que denunció un sabotaje en Descalce y Sarmiento. Esa es la revolución ferroviaria de Randazzo. Sí, las que se le cámaras. desmoronó con un pedazo de madera. Sí. Ayotzinapa, el internacional 9 heridos en represión del ejército en el batallón de Iguala. O sea, no solo nos están haciendo cargo de la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, que ya hemos mencionado, sino que reprimen a las familias que siguen buscando justicia. En Palestina murieron ya 4 bebés por el frío, precisamente porque después de los bombardeos de Israel no hay construcciones en pie, no tienen dónde refugiarse y en la última ola de frío ya murieron 4 bebés. Bien, muchachos. Represión y despojo de tierras en Chiapas. Las tierras pertenecientes a los ejidatarios fueron en la madrugada del viernes 9 de enero más de 600 efectivos policiales a desalojar a estas personas. Pero, ¿para qué? Para hacer un proyecto turístico de Mundo Maya, que es como un gran complejo turístico similar a los de Cancún y Los Cabos. Esas son las prioridades del gobierno mexicano. Eso para que sepan que políticos hijos de puta hay en toda Latinoamérica y no en esta región del sur nada más.
Y vamos terminando con el Club de los Intolerantes porque otra vez no tenemos tiempo. Nos quedamos sin los 2 minutos. Prometimos 2 minutos, otra vez no hay 2 minutos. Vamos sin 2 minutos todo 2015. Yo me estoy poniendo mal. Los vamos a mandar por nuestra página de Facebook, el Club de los Intolerantes. Prometo grabarla y subirlo, o @ el Club Intolerante. Agradecemos a Mara Ávila, a María Florencia Guerrero que nos acompañaron hoy. Les vamos a hacer entrega de sus carnets correspondientes. En el momento menos radial. Y antes de que Camila nos mate como nuestra operadora, le agradecemos a Tamara Contreras por su producción, a Santiago Can que nos estuvo ayudando con las redes. Le mandamos un beso a Diego y despedimos a Bárbara que se va de vacaciones porque se va uno, viene el otro. Mira, Y acá bueno, me pero están acá cagando firme todos. María Eva Mira las espera acá el jueves que viene. Buenas noches.